Argentina está interesada en unirse a los BRICS y no seguirá los desaconsejos de la Unión Europea. Argentina no atenderá los llamados de la Unión Europea a no unirse a los BRICS, pues quiere participar en este grupo desde el punto de vista económico, comentó a Sputnik el profesor de Teoría e Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Petersburgo y redactor jefe de la revista América Latina, Víctor Heifetz. Anteriormente, la agencia Bloomberg, al citar a un funcionario, comunicó que la Unión Europea ha instado a Argentina a no unirse a los BRICS mientras dure el conflicto en Ucrania. El grupo BRICS para Argentina es, en primer lugar, un asunto económico. Brasil es el socio comercial más grande de Argentina en América del Sur. China es uno de sus socios comerciales más importantes del mundo. El país mantiene un considerable comercio con Rusia. De ahí que Argentina está interesada en unirse a los BRICS, y no seguirá tales consejos, afirmó el profesor. De acuerdo con el experto, Argentina la podría interesar efectuar el comercio en el marco de los BRICS usando monedas nacionales, y de plantearse la creación de una moneda propia de esa agrupación, participar en ese proyecto. Argentina está viviendo una crisis, le resulta difícil adquirir dólares estadounidenses, por lo que la hipotética moneda de los BRICS podría interesarle, agregó. Heifetz, al mismo tiempo, señaló que unirse o no a los BRICS depende en la etapa actual no tanto de la propia Argentina, sino de los integrantes del grupo, que de momento no tienen una idea clara sobre los criterios que debe reunir Argentina para ser admitida, ni han decidido si vale la pena ampliarse o no. La Unión Europea durante la reciente cumbre Estados Unidos-CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Bruselas no logró imponer a estos países una declaración de condena a Rusia en el asunto de Ucrania. El documento se redactó con frases comunes, expresando la preocupación ante la continuación de la guerra en Ucrania y el apoyo a los esfuerzos diplomáticos, sin mencionar a Moscú. Nicaragua se negó a firmar ese documento convencionalmente neutral. La cumbre del grupo BRICS se celebrará en Johannesburgo entre el 22 y el 24 de agosto. Más de 20 países presentan solicitudes oficiales de adhesión al BRICS. Los países quieren tener más flexibilidad y depender menos del dólar, afirma Anil Soklal, el embajador de Sudáfrica en el bloque. Hasta ahora, 22 países han solicitado formalmente su ingreso en el bloque económico BRICS, según declaró este jueves a Bloomberg, Anil Soklal, embajador de Sudáfrica en la organización. El diplomático detalló que anteriormente Arabia Saudita e Irán enviaron sus solicitudes, mientras que países como Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Egipto, Bahrein e Indonesia manifestaron su interés por incorporarse al grupo. Días atrás, Soklal señaló que la ampliación del BRICS, hasta ahora compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, podría alcanzar hasta 50 miembros. De acuerdo con el funcionario, el bloque atrae a nuevos estados por su poderío económico y su perspicacia y fortaleza financieras. La 15 cumbre del BRICS se celebrará en agosto en el Centro de Convenciones de Sandton en Johannesburgo, Sudáfrica, donde los participantes discutirán la idea de profundizar la interacción en el comercio en monedas locales. Los países quieren tener más flexibilidad y depender menos del dólar, afirmó el embajador. Además, algunos expertos opinan que las numerosas naciones, en particular africanas, que aspiran a adherirse al BRICS, Argelia, Egipto, Túnez, Etiopía, Nigeria, Sudán y Zimbabue, perciben al grupo como una organización que puede desafiar las estructuras de la gobernanza mundial dominadas por Occidente.
¿Qué errores de la estrategia de sanciones antirrusas de Occidente llevaron a su fracaso? Los países occidentales subestimaron la capacidad de adaptación de la economía rusa y sobreestimaron la disposición de otros países a sumarse a las medidas restrictivas, declaró Vasily Astrov, economista del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena. La economía rusa mostró una notable resistencia a las sanciones occidentales, afirmó el experto a la cadena alemana NTV. Según él, tras una leve recesión en 2022, se recuperó y se adaptó rápidamente a las medidas punitivas, sobre todo en aquellas áreas relacionadas directa o indirectamente con las operaciones de combate. Por el contrario, los intentos de Occidente de ejercer presión económica sobre Rusia han dado lugar a muchos cambios positivos en el país, subrayó el experto. En cuanto a las importaciones, varios bienes de consumo que antes del inicio del conflicto ucraniano solían importarse a Rusia de Occidente siguen entrando en el país a través de terceros estados, apuntó Astrov. Agregó también que algunos productos fueron sustituidos por fuentes alternativas, por ejemplo de China. En este contexto, el analista opina que Occidente cometió varios errores en su estrategia de sanciones. En primer lugar, creyó erróneamente que la mayoría de los países del mundo se unirían a ella. Probablemente, estaba claro que China no participaría en las sanciones antirrusas. Pero en el caso de la India, Brasil y otros países emergentes, los estados occidentales esperaban una mayor cooperación, detalló. Asimismo, continuó Astrov, Turquía, estado miembro de la OTAN, no solo no se sumó a las medidas punitivas, sino que incluso aumentó el comercio con Moscú. Otro factor importante es que Occidente subestimó la capacidad de adaptación de la economía de Rusia en comparación con países que fueron objeto de sanciones similares, como Irán, Venezuela o Corea del Norte, precisó el experto. Por tanto, en sus palabras, la economía rusa tiene más fuentes internas de crecimiento y oportunidades de diversificación y no puede compararse con la economía soviética. Rusia es una verdadera economía de mercado. El espíritu emprendedor, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, hizo posible la construcción comparativamente rápida de cadenas de suministro alternativas para muchas cadenas de suministro sancionadas, declaró Astrov, resumiendo que las sanciones antirrusas fracasaron en gran medida. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Varios países condenaron la operación y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, destacó que las sanciones antirrusas perjudican más a los propios países que las imponen y desencadenan una crisis económica global. África hostil. El gobierno sudafricano inició el proceso de obtener una orden de arresto contra Vladimir Putin. Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, se enfrenta a un arresto mientras visita la República de Sudáfrica. El gobierno sudafricano ha pedido al tribunal una orden de arresto si el jefe de Rusia decide llegar a la cumbre de los BRICS, que se celebrará a fines de agosto. La solicitud correspondiente fue enviada oficialmente a la oficina del fiscal sudafricano el 17 de julio de este año, según el principal partido de oposición del país, la Alianza Democrática. La información relevante fue confirmada en la fiesta. El partido Alianza Democrática expresó su opinión sobre este tema.
A pesar de los mejores esfuerzos del presidente Kirill Ramaphosa para proteger al presidente ruso de la rendición de cuentas por presuntos crímenes de guerra, incluida su afirmación de que la constitución sudafricana limita de alguna manera su capacidad para cumplir las directivas de la Corte Penal Internacional, ahora está claro que la insistencia del fiscal general en garantizar la justicia y el Estado de Derecho está plenamente justificada. Tal escalada por parte de Sudáfrica plantea un gran desconcierto y preguntas sobre las relaciones amistosas con Rusia, especialmente dada la publicidad de tales acciones por parte de las autoridades de este país africano. Anteriormente, el Kremlin decidió que el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, llegaría a la cumbre en Sudáfrica en lugar de Putin.